Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas las fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El maestro de la ley contestó a Jesús: muy bien, maestro, es cierto lo que dices, Dios es único y no hay otro fuera de él. Y amarás a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas. Y amor al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había contestado con sabiduría, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Después de esto ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este relato de Marcos, parecido o según los historiadores, y yo también lo creo, que se basaron en Marcos. Marcos es el primer evangelio. Antes se creía que era el último, pero por lo rústico, por lo simple. Pero haciendo una investigación textual a los textos, se llega a la conclusión de que es el primero y de que ahí se basa Mateo, Lucas y algo de Juan. Pero no son las únicas fuentes que ellos utilizan para escribir. Agregan otras fuentes, pero sí hay una unidad sinóptica, hay una unidad de los evangelios. Y este pasaje bíblico se habla tanto, lo comenta, lo escribe Mateo y Lucas. Pero aquí hay unos matices que diferencian esta realidad. Entonces aquí habla de que hay un letrado, hay un maestro de la ley, una persona que tiene un alto conocimiento de la Sagrada Escritura y viene a preguntarle y a cuestionar a Jesús y a ver qué le va a contestar. No viene con un propósito de hacerlo quedar mal, ni pelear, ni sembrar una celada en contra de Jesús, pero sí él quiere saber qué nivel tiene Jesús, y para eso vuelve a una síntesis en la cual él quiere saber cuál es su doctrina y cuál es su pensamiento y qué es lo que Jesús piensa. Y Jesús se lo resume: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor de estos. El maestro de la ley contestó a Jesús: muy bien, maestro, es cierto lo que dices. ¿Por qué? Porque ahí está resumido toda la historia de salvación, la salvación que Jesús trae para nosotros en amar y adorar a un solo Dios verdadero, pero que a su vez es trinitario. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, la diferencia, para entender esto, tendría que tener un conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura, más poderoso, más actual que los que estaban en ese momento, porque los maestros de la ley, los saduceos, los fariseos, aún los esenios, tenían una visión diferente de lo que Jesús tenía. Los que más llegan a compararse son los esenios, pero con un matiz muy diferente al de Jesús. Jesús no era tan fundamentalista, tan radical, tan fanático como los esenios, pero sí compartían muchos pensamientos y de la teología que emanaba del ambiente donde estaban. Entonces, el llegar a esta síntesis teológica tendría que tener un nivel muy alto el rabino, el maestro de la ley, para comprenderlo. Por eso Jesús le dice al último: no estás lejos del reino de los cielos. O sea, por donde va bien. Lo que está haciendo, o sea, esas meditaciones, ese pensamiento que está desarrollando,
es un desarrollo superior de lo que pensaban en ese momento la teología o la gente que desarrollaba la teología, los sumos sacerdotes, tanto los saduceos como los fariseos, de esta problemática teológica. Es una problemática teológica porque encierra un problema que tiene una incógnita, y esa incógnita es muy complejo de sobrepasar. Pero Jesús le hace una síntesis que el rabino acepta, que en Marcos agrega: vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesús sería el último sacrificio nuevo y eterno y más poderoso para limpiar, para sacar, para renovar, para darnos la vida eterna. Antes el pueblo, por Moisés y por mandato de Dios, utilizaban a chivos, a cabras, diferentes tipos de animales, tórtoras, para sacrificar. Pero ahorita el que se va a sacrificar es Jesús, y nos va a dar la vida eterna. Con su sangre va a pagar todo el mal que se ha hecho en la humanidad y nos va a dar la oportunidad, si queremos, de ir a la eternidad, al reino de los cielos. El llegar a la conclusión de el Shema, o escucha Israel, que es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Dios es un Dios el cual no se puede amar de a pedazos, o convenientemente, o cuando se pueda, sino total. La entrega con Dios es total. Así como Él se entrega a nosotros, Jesús se entrega a nosotros, el Padre entrega a su Hijo, nosotros debemos de entregarnos totalmente al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero nuestra condición humana, nuestras imperfecciones, nuestros deseos de hacer muchas cosas aparte de la voluntad del Señor, hace de que nosotros queramos o amemos o pensemos a Dios por ratos, por momentos, sobre todo cuando estamos pasando por momentos tan difíciles, donde se hace tan sensible el sufrimiento, la angustia, la desesperación, la necesidad, que tenemos que buscar a Dios, el Dios bombero, para que venga y apague el incendio, para que venga y nos salve, para que venga y nos libere, para que venga y nos prospere. Entonces no estamos siendo consecuentes con lo que Jesús enseña, de amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el espíritu, con todo nuestro ser. Pero muchas veces fallamos por eso mismo, porque nosotros no nos entregamos totalmente a la voluntad del Señor, a ser esclavos por amor. Como Jesús se hace esclavo, Jesús se hace reo de muerte para salvarnos. Nosotros lo hacemos por amor, Jesús lo hace por amor, y nosotros también lo hacemos por amor, por ese amor poderoso, esa entrega total a Dios. Pero eso es algo que hay que trabajar todos los días, ser muy conscientes de esa programación que tenemos, que solo es en los momentos difíciles o una que otro momento darle gracias. No, es en todo momento, tener a Dios en nuestra mente cada instante, cada momento, cada pensamiento, cada movimiento. Y es difícil. ¿Por qué? Porque nos dejamos envolver de la rutina, de las cosas del mundo, y queremos hacer una cosa y queremos hacer la otra, y pensamos mil cosas. El ser humano hoy piensa una cosa, mañana otra, y hace de que nosotros nos dejemos llevar de muchas cosas y descuidemos lo más importante, el Señor, el Dios Todopoderoso. Y en el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que esto. En el judaísmo el prójimo era los judíos, los propios judíos. Para ellos eran el mismo nivel. Los demás pueblos eran malditos, eran pueblos desdichados, pueblos que no valían la pena porque no conocían a Dios, o Dios no se había revelado a ellos. Entonces eran inferiores, esa es la palabra, eran inferiores al poder de Dios y a lo que Dios había hecho en su pueblo escogido. Entonces el prójimo era los mismos judíos que se respetaban, se ayudaban. Pero en este contexto Jesús lo hace con una profundidad mucho más grande, en la cual vamos a tener una característica muy importante del cristianismo primitivo, paleocristianismo, que es la fraternidad, sentirnos hermanos por Jesucristo. Así seamos negritos, blanquitos, rojitos, altos, pequeños, gordos, flacos, nació en un lado, nació en el otro, pero
al estar con Cristo nos volvemos hermanos, familia. Y la familia se ayuda y la familia se colabora, y si hay alguno que necesita se ayudan. Y es algo característico muy importante, renovador, este nuevo sentido que Jesús da y que transmite a sus apóstoles, y de sus apóstoles, a los discípulos de los discípulos, a los padres de la iglesia, y todo lo que se ha organizado a través de 2000 años de hermandad, de solidaridad, de amor, de caridad. Que caridad no es, ay pobrecito, está mal, ahí ayudémoslo. No, es, venga, yo le enseño a pescar, venga, yo le ayudo a que usted progrese. Y es una maravilla, porque realmente si vivimos estos parámetros, amar a Dios sobre todas las cosas, como único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, si lo hacemos así, y al prójimo, los que están a nuestro alrededor, también los queremos, los amamos, esto va a ser algo muy poderoso para nuestro crecimiento, muy poderoso para nuestra vida, muy poderoso para lo que vamos haciendo en el día a día, ese peregrinar a la presencia del Señor. Es importante entender estos dos conceptos que se leen muy simples, pero que tienen una profundidad, todo un resumen teológico de por qué vino Jesús, para qué vino Jesús, qué hizo Jesús, cómo tenemos que vivir como Jesús nos enseñó y prepararnos para el reino de los cielos. Esto es acá una preparación. Entonces, a veces somos infieles a Dios, a veces somos traidores, somos Judas. ¿Por qué? Porque a veces ponemos lo material o algunas cosas por encima de la adoración a Dios. Y ahí estamos embarrándola, ahí estamos cometiendo errores. Por eso a veces pedimos al Señor bendiciones y se enredan, se pierden, se dañan. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos bendiciones al no estar unidos totalmente al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.